At the conclusion of Elder Holland's Al finalizar el discurso del Elder Holland, el coro cantará, Mi bondad no se apartará de ti, bajo la dirección de Ryan Eggett, y los acompañará Amantangelo. Ellen Amatangelo. Seguidamente, Spencer Flanagan ofrecerá la última oración. Ahora tengo el privilegio de presentar al orador de esta tarde. El elder Jeffrey R. Holland fue ordenado miembro del Quórum de los 12 el 23 de junio de 1994. Al momento de su llamamiento, el elder Holland servía como miembro del primer Quórum de los 70, al cual se le había llamado el 1 de abril de 1989. Desde 1980 hasta su llamado como autoridad general en 1989, Jeffrey R. Holland sirvió como el noveno rector de la Universidad Brigham Young en Provo. Fue comisionado de Educación de la Iglesia y decano de la Facultad de Educación Religiosa de BYU. Fue líder estudiantil y un atleta destacado en la secundaria Dixie y en Dixie College en su ciudad natal, St. George, Utah. Recibió la licenciatura y el máster en inglés y educación religiosa, respectivamente, en la Universidad Brigham Young. Obtuvo el título de máster y doctorado en filosofía en estudios estadounidenses en la Universidad Yale. El elder Holland ejerció su carrera activamente en educación antes de ser llamado a servir tiempo completo en la iglesia. Se desempeñó como presidente de la Asociación Estadounidense de Rectores de Centros de Educación Superior Independientes y prestó servicio en las mesas directivas de otras asociaciones profesionales. Debido a su empeño en mejorar el entendimiento entre cristianos y judíos, la Liga Antidifamación B'nai B'rith le otorgó la Antorcha de la Libertad. Ha servido en las mesas directivas y rectoras de varias corporaciones cívicas y empresariales y ha recibido el galardón de Scout Águila Distinguido de los Boy Scouts de América. Es el autor de 7 libros, uno de los cuales escribió junto con su esposa Patricia. El elder Holland nació el 3 de diciembre de 1940. Es hijo de Fran D. y Alice Bentley Holland. En 1963 se casó con Patricia Terry. Son padres de Matthew, Mary Alice y David, suegros de Paige, Lee y Jeannie y los abuelos de 13 hermosos nietos. Elder Holland. Thank you, President, very much. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mis querido joven amigo y joven amiga, a la hermana Holland y a mí, nos encanta estar aquí en esta transmisión mundial vía satélite. Desearíamos estar con ustedes en cada lugar para verte personalmente y estrecharte la mano. Estamos aquí en el centro Marriott, pero todavía no hemos hallado la manera de hacer eso. Por eso te enviamos nuestros saludos y amor doquiera que te encuentres en el mundo. A pesar de lo vasta que es nuestra audiencia mundial, esperamos que percibas el amor que sentimos por ti y te lleves algo de este mensaje para aplicarlo en tu vida. Una de las grandes bendiciones de nuestras asignaciones como autoridades generales es la oportunidad de visitar a los miembros de la Iglesia de diferentes partes del mundo y aprender de la historia que nos han legado. Con ese espíritu, hoy deseo compartir contigo algunos sentimientos que tuve la pasada primavera en una asignación. Se me pidió que visitara la conferencia de la Estaca Plate City, al oeste de Missouri, aquí en Estados Unidos. La Estaca Plate City, Missouri, adyacente a la Estaca Liberty, Missouri, ahora un lugar muy famoso en la historia de la Iglesia, está rodeada de varios sitios históricos, incluso de la cárcel irónicamente denominada Liberty o Libertad en español. Al estudiar la historia de la Iglesia, sabes algo de la experiencia que el profeta José Smith y sus hermanos tuvieron al permanecer cautivos allí
en el invierno de 1838-1839. Fue una época terriblemente difícil de nuestra historia, tanto para la Iglesia como para el profeta José Smith, quien sufrió el peso de la persecución de esa época. Me atrevo a decir que hasta su martirio, 5 años y medio después, no hubo una época más agobiante en la vida del profeta que esa encarcelación cruel, ilegal e injustificada en la cárcel de Liberty. El tiempo no nos permite un análisis detallado de las experiencias que resultaron en ese momento de la historia. Basta decir que se habían desatado diferentes problemas desde que el profeta José había recibido una revelación en julio de 1831, en la que designaba a Missouri como el sitio consagrado para el recogimiento de los santos y para edificar la ciudad de Sion. Para octubre de 1838, parecía inevitable una guerra entre las fuerzas mormonas y no mormonas que se veían enfrentadas por esos problemas. Tras haber sido expulsados de varios condados del oeste del estado, y entendiendo que se les invitaba a analizar maneras de calmar la volátil situación que se había generado, 5 líderes de la Iglesia, incluso el profeta José, marcharon amparados en una tregua hasta el campamento de la milicia de Missouri, cercano al pequeño poblado de Far West, condado de Caldwell. Al final, se ignoró la bandera de la tregua, se encadenó de inmediato a los líderes de la iglesia y se los puso bajo fuerte custodia. A la mañana siguiente, se arrestó a Hiram, el hermano del profeta, y a otro líder de la iglesia, lo que hizo un total de 7 prisioneros. La injusticia pronto se transformó en una tragedia cuando un llamado tribunal militar, convocado por oficiales de la milicia, ordenó que se llevara a los prisioneros y a José a la plaza principal de Far West y se los fusilara de inmediato. Para su eterno mérito, el brigadier general Alexander Donovan, oficial de las tropas de Missouri, se rehusó audaz y valientemente a cumplir esa orden tan inhumana e injustificable. Con una actitud osada que podría causarle la corte marcial, se quejó contra el oficial presidente: «Es un asesinato a sangre fría. No obedeceré sus órdenes y si usted ejecuta a estos hombres, le prometo que con la ayuda de Dios lo haré responder ante un tribunal». Al demostrar tal valor e integridad, Donovan no solo salvó las vidas de esos 7 hombres, sino que se ganó la estima de todas las generaciones de santos de los últimos días. Y bien, tras evitarse la ejecución, se llevó a los 7 líderes de la iglesia a pie desde Far West hasta Independence y luego a Richmond. Parley P. Pratt quedó con prisión preventiva en el vecino condado de Davis para ser juzgado, y los 6 prisioneros restantes, incluso José y Hiram, fueron enviados a Liberty, la ciudad cabecera del condado de Clay, donde debían esperar su juicio hasta la siguiente primavera. Llegaron a Liberty el 1 de diciembre de 1838, cuando comenzaba el invierno. La cárcel, una de las pocas y más seguras de la región, era considerada a prueba de escape. Y probablemente lo era. Tenía 2 plantas. A la superior y a la principal solo se podía entrar mediante una puerta pequeña y pesada. En el centro del piso había una abertura por la que los prisioneros descendían a la planta inferior o calabozo. Las paredes exteriores de la prisión eran de piedra caliza rústica de 60 centímetros de ancho y las paredes interiores eran de troncos de roble de 30 centímetros. Tenían una separación del mismo tamaño que se rellenaba con escombro. Esos muros eran una formidable e impenetrable barrera de 1,20 m de ancho.
La altura desde el piso del calabozo hasta el techo era de apenas 1,80 m, ya que algunos de los prisioneros, incluso el profeta José, excedían dicha altura. Al pararse debían permanecer encorvados. Al recostarse, debían hacerlo casi siempre sobre las rústicas piedras del piso, que en partes tenía una escasa cantidad de paja suelta y sucia. La comida era desagradable y a veces estaba echada a perder. Uno de ellos dijo que era tan repugnante que no podían comerla sino hasta que el hambre los forzara a hacerlo. Se había puesto veneno en los alimentos en varias oportunidades, lo que hacía que enfermaran rápidamente. Durante días tenían náuseas y vómitos y luego una especie de delirio. Y no importaba si los prisioneros vivían o morían. En sus cartas, el profeta José define la cárcel como un infierno rodeado de demonios, donde nos vemos obligados a escuchar solo maldiciones y presenciar un cuadro de blasfemias, borracheras, hipocresías y libertinaje de toda especie. No tenemos mantas que nos abriguen, y cuando hacemos una fogata, el humo nos sofoca. Nuestra alma está triste y nuestro valor se debilita debido a tan largo encierro. José escribió que ni la pluma, ni la lengua, ni los ángeles podrían describir apropiadamente la perversidad del infierno que hemos sufrido. Y todo eso sucedía durante lo que fue el invierno más frío que se haya registrado en el estado de Missouri. No me propongo hablar sobre las penas y dificultades que estos hombres enfrentaron en la cárcel de Liberty, pero permíteme mostrarte algunas fotos y concluir la introducción de mi mensaje. Te aseguro que tengo algo más para decirte. Esta foto es de la cárcel como era en el momento en que José y los líderes de la iglesia estuvieron encarcelados. Esta otra se tomó años más tarde, cuando algunos líderes e historiadores de la iglesia visitaron el sitio. No sé exactamente si el que está sentado arriba trata de salir, de bajar o subir. Esta es una vista de la reconstrucción de la cárcel que hizo la iglesia y se encuentra en el centro de visitantes allí. Observa el arreglo de la cuerda con el balde, el único nexo entre el calabozo y el piso superior. Esta es una pintura de Liz Lemon Swindle que muestra a José orando. Fíjate en la expresión de tristeza y melancolía que hay en el rostro del profeta. Greg Olsen ilustra cómo José pudo haber escrito algunas revelaciones recibidas durante su cautiverio. Y esta es mi última foto, la cual me lleva al verdadero mensaje que tengo para ti. La mayoría de nosotros se refiere al edificio Liberty como la cárcel o prisión, y de hecho lo era. Sin embargo, el elder Brigham H. Roberts, al registrar la historia de la iglesia, se refiere al lugar como a un templo, o para ser más exacto, una cárcel-templo. El elder Neil E. Maxwell usó la misma expresión en algunos de sus escritos. De hecho, carecía de la pureza, de la belleza, comodidad y limpieza de nuestros verdaderos y dedicados templos. La manera de hablar y la conducta de los guardias y criminales que ahí había no eran para nada dignas de un templo. De hecho, la brutalidad e injusticia de esta experiencia en Liberty hacen que la cárcel se vea como la antítesis del espíritu liberador y misericordioso de nuestros templos y de las ordenanzas que allí se efectúan. Entonces, ¿en qué sentido podemos llamar templo a la cárcel de Liberty, o al menos una especie de templo, con respecto al progreso de José Smith como persona y profeta? ¿Y qué nos dice ese supuesto título sobre el amor de Dios y sus enseñanzas, y del lugar y momento en el que se manifestaron dichas enseñanzas?
Al pensar en ello, creemos que podemos tener experiencias espirituales, sagradas y reveladoras en cada una de las muchas y diversas etapas de la vida, si lo deseamos, si perseveramos y continuamos orando y mantenernos firme en nuestra fe a pesar de las dificultades. Amamos y atesoramos nuestros templos dedicados y las ordenanzas esenciales y de exaltación que allí se efectúan. Agradecemos al cielo y a las autoridades presidentes que siguen construyendo templos para que muchos más de nosotros tengamos acceso a ellos. En verdad, son los edificios más santos y sagrados del reino de Dios a los que todos debemos asistir tan digna y frecuentemente como sea posible. Sin embargo, el mensaje de esta noche es que cuando tengas una experiencia que sea sagrada, reveladora y profundamente instructiva con el Señor en cualquier circunstancia, entonces has logrado el éxito. Permíteme recalcarlo. Puedes tener experiencias sagradas, reveladoras y profundamente instructivas con el Señor durante los momentos más difíciles de tu vida, en el peor lugar, en la más dolorosa injusticia y al afrontar la peor dificultad y oposición que hayas tenido. Hablemos de esas afirmaciones por un instante. En un sentido espiritual, todos, de una u otra manera, mayor o menor, dramática o casual, pasaremos un breve momento en la cárcel de Liberty. Enfrentaremos cosas que no deseamos, y tal vez sin ser culpables de ello. Quizá podríamos hacer frente a circunstancias difíciles por motivos correctos y apropiados, como el tratar de cumplir con los mandamientos de Dios. Podríamos sufrir persecución, dolor, la separación de nuestros seres queridos. Sí, tal vez sintamos hambre, frío y desesperanza. Así es, antes de morir, se nos podría dar una pizca de lo que los profetas han enfrentado a menudo. Las enseñanzas del invierno de 1838 y 1839 nos enseñan que cada aflicción puede transformarse en una experiencia redentora si somos fieles a nuestro Padre Celestial durante esa tribulación. Esas lecciones difíciles nos enseñan que la situación extrema del hombre es una oportunidad para Dios y que si somos humildes, fieles, si somos creyentes y no maldecimos a Dios por nuestros problemas, Él puede convertir las prisiones injustas, inhumanas y debilitadoras de nuestra vida en templos, o al menos en situaciones que nos brinden consuelo, revelación, compañía divina y paz. Permíteme ir un poco más lejos. Recién dije que pueden sobrevenirnos tiempos difíciles. El presidente Joseph Fielding Smith, sobrino nieto del profeta José y también nieto de Hiram, dijo algo aún más profundo al dedicar el centro de visitantes de la cárcel de Liberty en 1963. Al referirse a la historia que repasamos hoy, y al contemplar el sitio donde su abuelo y su tío abuelo estuvieron recluidos tan injustamente, dijo que quizás tales cosas tenían que pasar. Tal vez tenían que pasar, y agregó, al leer la historia de aquellos días, los anteriores y los posteriores, he llegado a la conclusión de que las tribulaciones, la persecución y la oposición casi universal a la Iglesia en aquel momento eran necesarias. De alguna manera, se convirtieron en maestros para nuestro pueblo y lo ayudaron a fortalecerse. Sin intención de determinar qué tipo de estas experiencias son obligatorias y cuáles son opcionales en nuestra vida,
aunque sean para nuestro bien, quisiera sugerir algunas de las enseñanzas aprendidas en Liberty que fueron experiencias maestras para José y que pueden serlo para nosotros. Experiencias que contribuyen mucho a nuestro aprendizaje en la vida terrenal y a nuestra exaltación en la eternidad. Al seleccionar estas enseñanzas, he notado otro tipo de bendición que surgió de esa adversidad. Para transmitirte lo que deseo, utilizaré las palabras reveladoras que pronunció José Smith durante ese desgarrador momento y ahora forman parte de las Sagradas Escrituras en Doctrina y Convenios. Son escrituras canonizadas en Doctrina y Convenios. Supongo que no debemos tener pasajes favoritos. Yo tengo tantos de ellos que no podría limitarme solo a uno o dos. Y si hiciera una lista de mis escrituras preferidas, tendría que incluir las que se escribieron desde la penumbra de la cárcel de Liberty. Lo que aprendemos de inmediato es que Dios no solo estaba enseñándole a José Smith en esa circunstancia, sino que Él nos estaba enseñando a todos nosotros, aún a las generaciones venideras. Qué obsequio divino son esos pasajes inspirados, qué alto precio se pagó por ellos, cuán vacías serían nuestras vidas como santos de los últimos días, sin las secciones 121, 122 y 123 de Doctrina y Convenios. Si no lo has leído últimamente, si no has leído esos pasajes, te pido que lo hagas hoy o mañana y no en otro momento. Esa es la tarea y verificaré que tú la hagas. Solo son 6 páginas. Pero esas 6 páginas conmoverán tu corazón por su belleza y poder. Además, te recordarán que a menudo Dios trabaja misteriosamente para realizar sus prodigios. De todas maneras, Él transformó la adversidad en bendición al darnos esas sagradas reflexiones y sagrados escritos sumamente puros, nobles y cristianos, tanto en tono como en contenido, a pesar de haberse originado en un lugar impuro, vil y poco cristiano. Ahora bien, hay 3 enseñanzas de la cárcel de Liberty. La primera es inherente a lo que ya he dicho. Esto es, que todos, incluso los justos, y quizás en especial los justos, tendrán que enfrentar épocas de prueba. Cuando sucede, podríamos temer que Dios nos haya abandonado y quedemos solos al menos por un tiempo y nos preguntemos si nuestras aflicciones terminarán. Es probable que como personas, familias, comunidades o naciones, cada uno haya tenido o tendrá la oportunidad de sentirse como se sintió José Smith cuando preguntó por qué tenía que pasar tanto dolor y cuánto durarían las tinieblas y el quebranto. Y nos identificamos con él cuando clama desde la profunda y desalentadora reclusión: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano? Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirá tu pueblo? Antes que tus entrañas se llenen de compasión por ellos». Ese es un ruego personal y doloroso del corazón, una soledad espiritual que todos podríamos tener la oportunidad de sentir en algún momento de la vida. Quizás en tu juventud ya hayas tenido esos momentos. Si es así, espero que no hayan sido muchos. Pero sea cual fuere la ocasión en que lleguen, no debemos sucumbir al temor de que Dios nos ha abandonado o no escucha nuestras oraciones. Él nos escucha. Él nos ve. Él nos ama. Cuando atravesemos situaciones desesperadas y deseemos clamar, ¿en dónde estás?, es fundamental recordar que Él está allí con nosotros, donde siempre ha estado. Debemos seguir creyendo, teniendo fe, orando y rogando al cielo,
aunque por algún tiempo sintamos que no se nos escucha y que, de alguna forma, Dios se ha ido. Él está allí y escucha nuestras oraciones, y cuando lloramos, Él y los ángeles del cielo lo hacen con nosotros. Cuando tengamos tiempos difíciles, de soledad y de rechazo, debemos perseverar, debemos continuar y persistir. Tal era el mensaje del Salvador en la parábola de la viuda y el juez injusto. Sigue tocando esa puerta y rogando. Entre tanto, debes saber que Dios escucha tus clamores y conoce tu angustia. Él es tu Padre y tú, su hijo o hija espiritual. Cuando acontezca lo que deba acontecer y lo que se deba aprender se haya aprendido, sucederá con nosotros lo mismo que con el profeta José. En el preciso momento en que él se sentía más solo y alejado del oído divino, fue cuando recibió la maravillosa ministración del Espíritu y las extraordinarias y gloriosas respuestas de su Padre Celestial. La voz de Dios penetró el sombrío calabozo en ese deprimente momento para decir: Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Aunque nos sucedan cosas que parezcan injustas, y aunque recibamos malas e inmerecidas actitudes, tal vez de quienes consideramos enemigos y también de quienes creíamos nuestros amigos, Dios estará con nosotros siempre. Es por ello que este maravilloso coro nos cantó el tradicional y antiguo himno cristiano de Sarah Adams, del que pocas veces se canta la cuarta estrofa, que dice, y hoy lo cantaron muy hermosamente: humilde, un altar te levantaré. Allí mi corazón dirá su oración. Más cerca, Dios, de ti, cerca de ti. No estamos solos en nuestras pequeñas prisiones aquí. De hecho, cuando sufrimos estamos más cerca de Dios de lo que hayamos estado en la vida. Esa convicción puede transformar cada situación en una experiencia similar a la del templo. A pesar de nuestra jornada en la tierra, el Señor ha prometido: iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Esa es una declaración eterna de amor y de preocupación de Dios por nosotros, en especial para los momentos de aflicción. Segundo, debemos comprender que solo porque nos sucedan cosas difíciles y a veces parezcan injustas y sin razón, no significa que seamos inicuos o indignos de las bendiciones o que Dios esté decepcionado con nosotros. Claro que el pecado acarrea sufrimiento y la única solución para eso es el arrepentimiento. Sin embargo, el sufrimiento también recae en los justos. Habrán notado que se le recordó a José en la cárcel de Liberty que, a pesar de haber sido lanzado en dificultades y de haber sufrido tribulaciones y de haber sido acusado falsamente, apartado de su familia, echado en un foso en manos de homicidas, no obstante, debía recordar que lo mismo le había sucedido al Salvador del mundo, y que dado que él había salido victorioso, nosotros también lo haremos. Al darnos ese recordatorio de lo que el Salvador atravesó, la revelación recibida en Liberty dice: el Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello, es decir, a un nivel más bajo. No, Joseph was not greater than the Savior. José Smith no era mayor que el Salvador.
ni nosotros tampoco lo somos. Cuando prometemos seguir al Salvador, caminar sobre sus pasos y ser sus discípulos, también prometemos ir por ese sendero divino para que nos guíe y de una forma u otra el camino de la salvación siempre nos conduce a Getsemaní. Así que si el Salvador enfrentó tales desalientos e injusticias, persecución e iniquidad, tal desánimo y sufrimiento, nosotros no podemos esperar no tener que enfrentar parte de ello si deseamos ser todavía sus verdaderos discípulos y sus fieles seguidores. En verdad, esto recalca el hecho de que los justos o los rectos, y en el caso del Salvador, la personificación de la rectitud, pueden sufrir a pesar de ser dignos delante del Señor. De hecho, debería ser una fuente de gran consuelo doctrinaria que Jesús, durante la expiación, haya experimentado todos los pesaros y dolores, todas las desilusiones e injusticias que toda la familia humana ha sufrido, sufre y sufrirá desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, para que nosotros no debamos sufrirlos de manera tan grave e intensa. No importa cuán pesada sea nuestra carga, lo sería aún más si el Salvador no la hubiera sufrido antes y llevado la carga con nosotros y por nosotros. A comienzos del ministerio del profeta José, el Salvador le enseñó esta doctrina. Tras hablar de padecimientos tan dolorosos y difíciles de aguantar, Jesús dijo: porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que tú y yo y todos no padezcan si se arrepienten. En los momentos de dolor y prueba, creo que nos estremecería pensar que podría ser peor. Pero está claro que podría ser y sería peor, y que es solo mediante nuestra fe, arrepentimiento y obediencia al Evangelio que nos otorgó la sagrada expiación, que eso no es peor. Es más, vemos que no solo el Salvador ha sufrido, y en su caso fue totalmente inocente, sino que también la mayoría de los profetas y otros grandes hombres y mujeres que hallamos en las Escrituras han pasado por esa situación. Nombra a un profeta del Antiguo Testamento, del Libro de Mormón, o a algún apóstol del Nuevo Testamento o líder de cualquier dispensación, incluso la nuestra, y nombrarás a alguien que ha sufrido aflicciones. Lo que quiero decir es que si tienes un mal día, estarás en muy buena compañía, de la mejor que hayas tenido. Ahora bien, no me malinterpretes, no debemos buscar el dolor ni buscar ser mártires. Las dificultades nos encontrarán, aunque no las busquemos. Entonces, ya que es obvio que en un sentido espiritual nos espera un breve período en la cárcel de Liberty, recuerda esas dos verdades que se le enseñaron al profeta José en aquella cárcel templo. Primero, Dios no te ha olvidado. Y segundo, el Salvador pasó por lo que estás pasando y deja que Él te brinde esa liberación. El profeta Isaías escribió: el Señor te tiene grabado en las palmas de las manos, esculpido de manera permanente en sus cicatrices, con clavos romanos como cincel. Al haber pagado el precio por ti, con sufrimiento, el Padre y el Hijo jamás te olvidarán ni abandonarán en tus aflicciones. Ellos han planeado, preparado y garantizado tu victoria, si la deseas. Así que sé creyente y sobrellévalo bien. Al final, será para tu bien, y sin ser compelido, tendrás un dominio eterno que fluirá hacia ti para siempre, jamás. En tercer y último lugar,
Quisiera que todos recordemos que si en medio de estos difíciles sentimientos justificados de enojo o de reacción o desear la venganza y querer pagar ojo por ojo y diente por diente, el Señor nos aclara desde la cárcel templo de Liberty que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Por lo que, aunque enfrentemos circunstancias angustiantes y sintamos algo que nos impulse a reaccionar contra Dios, contra algún hombre, amigo o enemigo, debemos recordar que ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener, salvo por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, sin hipocresía y sin malicia. Para mí siempre ha sido un maravilloso testimonio de la grandeza del profeta José y de todos nuestros profetas, y en especial del Salvador del mundo, y de su magnificencia, que en medio de gran tribulación y dificultades podían permanecer en calma y ser pacientes, benévolos y dispuestos a perdonar, y que incluso pudieran hablar y vivir de esa manera. Podían hacerlo, y lo hicieron. Recordaron sus convenios y tenían autodisciplina. Sabían que debemos vivir el Evangelio en todo momento y no solo cuando es conveniente y las cosas van bien. Ellos sabían que la verdadera prueba de nuestra fe y como discípulos de Cristo viene cuando las cosas no van tan bien. Es ahí que llegamos a conocer nuestra verdadera esencia y la firmeza de nuestro compromiso hacia el Evangelio. El mejor ejemplo es cuando en las horas más dolorosas de la crucifixión, el Salvador dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es algo difícil de pedir cuando nos hacen daño. Es difícil hacerlo cuando se nos ha ofendido o estamos cansados, tensionados o padeciendo de manera inocente. Ahí es cuando la actitud cristiana prevalece. Recuerda que los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados, salvo conforme a los principios de la rectitud. Y en verdad necesitamos esos poderes en esta época. Al igual que se le enseñó a José en esa cárcel templo, aún en medio de la angustia y el dolor, debemos dejar que nuestras entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres. Entonces, y solo entonces, nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. Siendo fieles a los principios cristianos, es la influencia divina la que puede ayudarnos. Y es imposible que el Espíritu entre en un corazón lleno de odio, ira, venganza y autocompasión, porque esos sentimientos son la antítesis del Espíritu del Señor. Sin embargo, el Espíritu mora en corazones con benevolencia, longanimidad y bondad, y que pueden perdonar. Esos son los principios de un verdadero discípulo. Qué gran testimonio de que los principios del Evangelio se deban aplicar en todo momento y en toda situación, y que si somos fieles, si tratamos de serlo, la victoria de llevar una vida cristiana jamás desaparecerá, sin importar la situación. Cuánto amo la majestuosidad de esas elegantes y celestiales enseñanzas que irónicamente se dieron en un lugar y momento tan viles. Para concluir la lección de la cárcel de Liberty,
Cito el último versículo de la tercera sección a las que nos hemos referido hoy. En esta declaración y sagrada escritura surgida de la experiencia de la cárcel de Liberty, el Señor nos dice por medio de su profeta José Smith: por tanto, muy queridos hermanos, cuando estemos incluso en los momentos de mayor tribulación, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance. Y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Qué conclusión tan optimista y fiel para pronunciarse desde un templo cárcel. Cuando José escribió esas líneas, ignoraba cuándo se le liberaría o si saldría en libertad alguna vez. Todo parecía indicar que sus enemigos aún planeaban quitarle la vida. Peor aún, su esposa e hijos estaban solos, aterrorizados. A menudo sufrían hambre y se preguntaban cómo podrían valerse por ellos mismos sin su esposo y padre. Además, los santos estaban sin hogar y sin profeta. Estaban abandonando Missouri y se dirigían a Illinois, pero con el temor de enfrentar más tragedias. Cabe repetir que eran los más sombríos y lúgubres momentos. Sin embargo, en esas frías y solitarias horas, José dice: hagamos con buen ánimo todo cuando podamos, y entonces confiemos en el Señor, que tenga misericordia y revele su brazo a nuestro favor. Qué actitud majestuosa para conservar en buenos y malos momentos y en gozo y tribulaciones. Mi querido joven amigo y querida joven amiga, testifico que el Padre, y me gustaría darte una bendición. Me parece que nuestra bendición apostólica va hacia el mundo y tenemos la oportunidad y la obligación. Una es la de testificar, y como lo he tratado de hacer y he concluido, y la otra es la oportunidad de bendecir, como lo hicieron los antiguos apóstoles, cuando el Salvador los invitó a hacerlo, salvo que era para todo el mundo. Entonces, para cada uno de ustedes, aquí en este vasto auditorio o en otros lugares de institutos, en centros de estaca del mundo, les bendigo a cada uno de ustedes en sus circunstancias individuales, como si mis manos estuvieran sobre su cabeza, y se las ofrezco sinceramente, como si estuviera dando mi testimonio. Y les bendigo en el nombre del Señor, de que Dios les ama, escucha sus oraciones, está a su lado. Especialmente bendigo a los varones para que sean dignos del sacerdocio que poseen, para que vivan a la altura de ese discipulado del que le hemos llamado, en esa gran hermandad del santo sacerdocio del orden de Dios, para que seamos como el Maestro, para que pensemos más como Él piensa, para que enseñemos más como Él enseñó y hacer más de lo que Él hizo. Y les bendigo al ser fieles, que tengan las bendiciones del sacerdocio, muchas de las cuales hemos citado esta tarde de esas secciones de Doctrina y Convenios. Y bendigo a las hermanas dentro de este auditorio y de las que me oyen. Cuánto nuestro Padre Celestial las atesora y cuántas hermanas llevan la bandera de la fe desde el principio, en cada generación, parecería, desde el principio de los tiempos hasta ahora, y continuarán. En general han sido las mujeres de nuestra vida, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestra esposa, nuestras hijas, nuestras nietas, quienes han llevado la antorcha de la fe
y ese estandarte del vivir hermosamente y de llevar los principios del Evangelio en cualquier lugar donde se las llevara y a pesar de las pruebas. Y en situaciones similares a las de la cárcel de Liberty, en situaciones difíciles, hermanas, las bendecimos, las honramos y rogamos que todo deseo sincero de su corazón, desde hoy para siempre, sean escuchados y que puedan salir de esta actividad, de esta congregación, de este devocional, con el entendimiento y el conocimiento firme en su corazón de cuánto el Padre Celestial y las autoridades las aman, las honran, les saludan y les saludamos, hermanos adultos de la Iglesia, y les decimos que el futuro está en sus manos y que los que estamos en nuestra generación les daremos, y al darles la batuta, les daremos y esperamos que ustedes sirvan con destreza y con honor. Sello estas bendiciones y testifico que el Padre y el Hijo viven. Y testifico que están cerca, tal vez más cerca, con el Santo Espíritu, cuando experimentamos dificultades. Testifico, y al acercarse el número musical citando al profeta Isaías, que la bondad nunca se separará de ustedes a pesar de lo que ocurra. Testifico que la fe siempre triunfa, que los malos tiempos terminan y que las promesas celestiales siempre se cumplen. Les testifico que Dios es nuestro Padre, que Jesús es el Cristo y que este es el Evangelio verdadero y viviente, que se halla en la Iglesia verdadera y viviente. Testifico que el presidente Thomas S. Monson es un profeta de Dios, nuestro profeta para esta época, a quien sostengo y sé que ustedes sostienen. Y en las palabras de sacarse el templo, sigue adelante, mi querido amigo, no temas. Dios estará contigo para siempre jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén.